Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 120. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:13 de la Biblia, y también acerca de Génesis 21:14, comenzando con Génesis 21:13. Génesis 21:13, dice: Y también del hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21:13. Algunos detalles de Génesis 21:13. En este versículo, Dios continuó charlando con Abraham, y se entiende que Abraham no niega la paternidad ni los derechos de hijo para Ismael. Además, vemos que Dios prometió para Ismael y a su descendencia grandes bendiciones. También Dios prometió bendiciones para el resto de la progenie de Abraham. Sin embargo, el primogénito legal, aquel que debía heredar por partida doble, es el hijo de la esposa de Abraham, reconocida por Dios, es decir, Sara. Es que, en las vidas de Abraham y Sara, Dios forjó un plan especial, el cual solo el Todopoderoso lo puede discernir. Recordemos que Abraham y Sara fueron originario de una región idólatra, y en su sabiduría, Dios ideó ese plan en referencia a ellos dos. Aquí el Señor le dijo a Abraham que él se iba a hacer cargo del hijo de la sierva, de Ismael, de quien ya había prometido hacer una gran nación. Ver Génesis 17:2. Este acontecer nos provee el testimonio de varias normas para la relación con Dios y la relación familiar. Primero, jamás un plan humano ha de sustituir el plan de Dios. La voluntad humana, por más sabia que sea, no podrá ocupar el lugar de la voluntad de Dios. Lo que el ser humano debe hacer es buscar la voluntad de Dios en su palabra, en la Biblia y a través de la oración, y luego aceptarla. Segundo, vemos que una vez más se expresa la misericordia de Dios. Pues, Él se hizo cargo de un error de Abraham. Recordemos que Ismael fue una consecuencia de la duda de Abraham acerca de la promesa, y por eso decidió no esperar en Dios, cuando Sara le rogó que se allegara a su sierva, Agar. Ver Génesis 16:3-4, para que tuviera un hijo con ella. Los enemigos de Dios, quienes tratan de desbaratar los planes del Señor, usan a las mujeres para buscar brechas por donde introducirse. Esto lo vemos en el caso de Adán y Eva, donde la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, se dirigió a Eva para que el pecado se iniciara en la humanidad. Nosotros podemos aquí confirmar la fidelidad y la bondad de Dios, que a pesar de que el hombre comete pecado, Dios se hace cargo del pecado. El apóstol Pedro, haciendo eco al profeta Isaías 53:6, nos declara que Jesucristo, en la cruz, se hizo cargo de todas nuestras iniquidades. Ver 1 de Pedro 2:24. Por eso, Dios fue quien se hizo cargo de Ismael. Y en su sabiduría, el Señor reveló el plan de hacer de Ismael una gran nación. En tercer lugar, este incidente nos hace ver la gran necesidad de establecer las uniones matrimoniales tipo monógamo. Solo un hombre, con solo una mujer, para que los hijos se críen en hogares estables. En todo esto, Abraham tenía que confiar en Dios, sabiendo que el Señor estaba con Ismael y también con la madre de Ismael. Como vimos, en Génesis 16:10, Yahvé prometió multiplicar la descendencia de Agar, y este versículo, Génesis 21:13, nos dice que Yahvé dijo, también del hijo de la sierva, haré una nación. Las naciones han sido creadas por Dios, esparcidas por Dios, castigadas por Dios, y amadas por Dios. Pues, la soberanía de Dios se extiende a todas las personas. Y todos pertenecemos a Dios. Todos, tarde o temprano, tendrán que reconocer que Dios es su único creador y Padre. Una interrogante es, ¿está Dios de acuerdo con la actitud de los musulmanes? Estas personas se derivaron de Ismael y Dios dijo que haría una gran nación de Ismael. Notemos que en Génesis 16:10, el ángel de Yahvé a Agar le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, Génesis 16:10 está en armonía con Génesis 21:13. En este versículo, Dios reveló el futuro de Agar y de Ismael.
Y aunque los señores de Ismael, Sara y Abraham tomaron una decisión muy drástica en contra de Ismael y de su madre, esta vez les tocó a ellos dos refugiarse en el cobijo de Dios para permanecer en la ruta correcta de acuerdo a la justicia de Yahvé. Es que Dios reveló planes muy grandes para Agar y para el hijo de Agar. Ismael vendría a ser una nación grande. Pues a través de los tiempos, Ismael vendría a ser el padre de todos los pueblos árabes. Las luchas que hoy en día vemos que hay entre los judíos y los árabes no es nada nuevo. Esta lucha se inició cuando comenzaron los conflictos entre Sara, Agar y el hijo de Agar. Estos dos, unidos en contra de Sara. De hecho, cuando se iniciaron los conflictos entre Sara y Agar / Ismael, nunca hubo reconciliación perfecta entre los tres. Esos conflictos los heredaron los hijos, los nietos, los tataranietos, tanto de Sara como los de Agar, y han continuado así, de generación a generación, hasta el día de hoy. Tanto los judíos como los árabes son descendientes de Abraham, por medio de dos medios hermanos, los cuales son Ismael, el hijo de Agar, que en este versículo, ya, él tenía 17 años, e Isaac, el hijo que Sara dio a luz a Abraham, que para el tiempo de Génesis 21:13, él ya se acercaba a los 4 años de edad. Aclaremos que el origen del conflicto entre los judíos y los árabes fue un derivado de la decisión de Abraham de ayudar a Dios, cuando Abraham y Sara decidieron que Abraham tome a Agar para que le diera un hijo. Y también fue una consecuencia, aún más remota, del traslado de Abraham, cuando él se fue a Egipto, unos 29 años, antes de Génesis 21:13. Es que los resultados de nuestros pecados, casi siempre, alcanzan mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Cuántas almas, después de caer en el infierno, es cuando se dan cuenta de los resultados fatales de sus pecados? Bien lo dijo alguien, cuando expresó que ignorar a Jesucristo es espiritualmente y eternamente fatal. Es un fatalismo que durará por la eternidad. El que no tiene a Jesucristo, no tiene al Padre Dios, revela 1 de Juan 2:23 en la Biblia. Amados lectores y hermanos de la fe, esto es todo acerca de Génesis 21:13. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 21:14. Este versículo dice: entonces, Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió, y anduvo errante, por el desierto de Berseba. Génesis 21:14. He aquí detalles, de Génesis 21:14. La verdad es que la situación de Agar, en esos momentos de las escenas, no era nada fácil. Pues, eran momentos de crisis. En la vida de esta mujer, vemos, cómo los seres humanos podemos resolver los problemas que nos buscamos, pero no vemos lo que Dios quiere hacer, a través de ellos. Como hemos visto, más de 3 años después de nacer Isaac, Sara le pidió a Abraham que saque a Agar y a Ismael de su presencia, y Abraham obedeció, al deshacerse de ellos, nada más para satisfacer a Sara. Agar salió a caminar errante en el desierto. Cualquier persona que pase por esto, estaría errante sin saber qué hacer, sin dirección, con emociones enfrentadas, sin estabilidad. Se supone que Abraham no vivía en una zona poblada, y que no tenía vecinos con quienes compartir. Abraham vivía en tiendas removibles. Y cavaba pozos para sacar agua para tomar, bañarse y dar de beber a los animales. De modo que Agar no tenía una familia conocida, en la cual pudo buscar refugio, en unión con su hijo de 17 años de edad. Podemos pensar que sus pensamientos apuntaban hacia Egipto, el país natal de Agar. Y que por lógica empezó a caminar hacia Egipto. El versículo 21 dice que Agar le tomó a Ismael, mujer de la tierra de Egipto. De esto se entiende que Agar se movilizó en dirección hacia Egipto. Para entonces, Egipto era un país formalmente establecido. El versículo, Génesis 21:14, dice: entonces, Abraham se levantó muy de mañana. Es lógico imaginar que Abraham solía levantarse temprano. Porque en su juventud, él se dedicaba al pastoreo de animales. Así que, él solía levantarse temprano, a dar comienzo a un nuevo día. También, era lógico que el patriarca prefirió despedir a Agar y a su hijo, durante las horas frescas de la mañana,
lo cual sería ventajoso en esa área del desierto de Berseba. Posiblemente, Abraham estaba abrumado por pensamientos muy tristes esa mañana. Pues, él se vio forzado a doblegarse a los deseos de Sara, los cuales estuvieron respaldados por la voluntad de Dios. Dice el versículo que Abraham tomó pan y un odre de agua. No fue mucho lo que entregó a ella. Solo un odre de agua y un poco de pan. Y así la envió al desierto. Abraham era un hombre rico, y posiblemente pudo haberles dado mucho más, aún un burro o varios animales de carga. Pero él se dio cuenta que lo que hizo para Agar era lo que Dios quería que él hiciera a favor de Agar y a favor de Ismael. No importaría lo que él les diera si esa dádiva no era lo que la voluntad de Dios dictaba. De otra manera, Abraham estaría en desobediencia a la voluntad de Dios. Quizás Dios quería enseñar a Abraham lo que vale un hijo, y eso serviría para que él guiara a Isaac por la senda correcta. Aparentemente, Abraham desvalorizó a su hijo Ismael al enviarlo al desierto, prácticamente a morir. Pero como dijimos, Abraham siguió las instrucciones de Dios. El Señor le dijo que lo sacara de la tienda donde estaban Sara e Isaac, no que lo mandara a morir. Abraham era riquísimo, y él pudo ubicar a Ismael, junto con la madre, en un lugar seguro, y darles lo necesario para vivir dignamente. Sin embargo, Dios no censuró a Abraham por las medidas tomadas por él. ¿Por qué lo había de censurar? El Señor tenía un sinnúmero de opciones para proteger a Agar y a Ismael. En Génesis 21:14, podemos ver que hay un misterio. Dios aprobó lo que Sara le dijo a Abraham, para que Abraham hiciera con Agar e Ismael, según la voluntad de Dios. Pero, lo que Sara le pidió a Abraham resultó chocante. A pesar de la riqueza de Abraham, él solo entregó a Agar pan y un recipiente con agua. La Biblia no dice si Agar era una buena o mala mujer. No podemos decir si Abraham y Sara actuaron bien o mal, ya que Abraham simplemente obedeció las instrucciones de Dios. Pero a nivel humanitario, en este pasaje, nosotros vemos a una mujer madre en una situación de vulnerabilidad, en profunda soledad, frente a un vasto desierto. Sin embargo, Dios tenía un propósito con ella y con su hijo. El versículo dice que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Puesto que por Berseba cruzaba una ruta que conducía hacia Egipto, podemos asegurar que hacia allá Agar se dirigió. Posiblemente, ella perdió el rumbo en su caminar. Pues el versículo dice que ella anduvo errante en el desierto. Esa era una situación muy dura para Agar y para su hijo. Sin embargo, Dios estaba consciente de eso. Y de seguro que él cuidaría de Agar y también de Ismael. Nosotros podemos confiar en Dios en todo. Y depender de Él en todo. Porque Él es un ser misericordioso, amoroso y todopoderoso. La bondad de Dios es tan sublime que podemos considerar que solo Él es bueno, como declaró el mismo Cristo en Mateo 19:17. Una porción de Génesis 21:14 dice, y le entregó el muchacho, refiriéndose a que Abraham entregó Ismael a Agar. Algo llamativo es que algunas versiones bíblicas usan la palabra niño en lugar de la palabra muchacho. Esta no es la manera de describir a un adolescente, ya que Ismael, para entonces, tenía de 16 a 17 años de edad. Siendo él ya de esa edad, Ismael tenía ya capacidad para socorrer a su madre Agar, en lugar de ella servir a él. Uno puede decir que Abraham no colocó a Ismael sobre el hombro de Agar, sino que se lo entregó. Lo que Abraham colocó en el hombro de ella fue el pan y el odre de agua. Parece que los escritos del texto sentaban una dificultad, y por eso Ismael es presentado como un niño. Esto nos recuerda que, Segunda de Reyes 22:1, dice que cuando el rey Josías comenzó a reinar, él era de 8 años de edad. Cuando el hombre diligente es un hijo de Dios, a esto añade la diligencia en buscar de Dios antes que todas las cosas. Como hijos de Dios, debemos conocer que buscar de Dios debe ser nuestra primera tarea, ya que hay muchas promesas en la Biblia, donde Dios nos asegura que suplirá al pueblo que le da de las primicias de su tiempo, todo lo que le pudiera faltar.
Todo ocurre como asegura Mateo 6:33, que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por otro lado, aunque la Biblia no dice, al que madruga Dios le ayuda, hay mucho de cierto en este dicho, ya que la diligencia y el poner a Dios por encima de las demás cosas traen consigo muchas bendiciones. Que Dios bendiga a usted ricamente.